de nuevo con ustedes, hermanos. Desde el año pasado no me invitaban. Gracias al pastor Silas, que creo que está ausente. Pero la presencia de ustedes es especial esta mañana. Y me encantó este día escuchar el saludo de una familia muy apreciada por mí, hermana Inesita, su hijo. Yo fui muy amigo de su esposo, el pastor Eliseo Martínez, que muchos le conocieron. Él me apoyó bastante mientras yo laboraba para Visión Mundial. Creamos un instituto bíblico juntos, de manera que llegué a apreciarlo mucho y admirarlo como siervo de Dios. Logró tener una familia muy, pero muy especial, muy integrada, y elogiaba a sus hijos también, ¿verdad? Así que una alegría tenerles aquí esta mañana. Hermanos, nadie ignora que vivimos tiempos, como dice el Señor a través del apóstol Pablo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, de mucha corrupción moral. Y en ese ambiente en el que vivimos, los cristianos estamos expuestos continuamente a las tentaciones de la carne. Muchos creyentes logran salir victoriosos, pero hay otros que sucumben con facilidad frente a las tentaciones y abandonan la iglesia. Y un creyente, cuando fracasa, cuando cae, cuando peca, cuando se aleja de la iglesia, le cuesta regresar. Muchos permanecen años y años alejados del Señor. Una pregunta que podríamos hacernos esta mañana es: ¿cómo puedo vencer las tentaciones? Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El doctor Nicolás Tranchini dice que la palabra mundo en la Biblia tiene 3 significados. El primer significado es mundo, referido a la humanidad. Y es a eso a lo que se refiere San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios amó al mundo, a la humanidad. El segundo significado de mundo tiene que ver con el planeta Tierra, tiene que ver con la creación. Y por supuesto que Juan nos está refiriendo a eso, de que tenemos que odiar la creación. Más bien debemos apreciarla y cuidarla. Pero un tercer significado de mundo tiene que ver con la forma de pensar, desear y actuar de las personas inconversas. Es decir, tiene que ver con todas las prácticas pecaminosas, todas las prácticas que deshonran el nombre del Señor.
Ahora, en primer lugar, es bueno recordarles, hermanos, que como cristianos poseemos dos naturalezas: la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, pero también la naturaleza carnal o pecaminosa. Y nadie escapa de esa realidad. O sea, cuando nos convertimos al Señor, no desaparece nuestra naturaleza pecaminosa. Nos acompañará hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Galacia, o de la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 16 al 25, hablaba de la lucha que se da entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Con razón, Dios se pronunció sobre la generación de Noé de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El ser humano, desde que se dio la caída o la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, no ha dejado de pecar. Más bien, ha ido incrementando las formas de pecar. Y ahora vivimos los tiempos más complicados en cuanto a la depravación, a la corrupción moral en que ha caído la humanidad. Se dice que un hombre tenía dos perros grandes, uno de color blanco y el otro de color negro. Los alimentaba bien a ambos perros, pero estos siempre peleaban. Descubrió el Señor, este hombre, que siempre un perro le ganaba al otro, y que curiosamente el que ganaba era el que se había alimentado mejor. Entonces él se tomó ya la tarea de hacer que determinado perro ganara o se impusiera sobre el otro. Él decía: bueno, hoy voy a hacer que el perro negro le gane al perro blanco. Entonces lo alimentaba mejor durante el día. Y claro, el perro negro se sobreponía, superaba al perro blanco. El siguiente día hacía lo contrario: voy a alimentar al perro blanco, y así superaba al perro negro. Se dice que así es la lucha espiritual que se da en el creyente. Va a depender de cuál perro usted alimenta. Es decir, si usted alimenta más la naturaleza pecaminosa, definitivamente que esta va a ganar y usted va a vivir una vida derrotada. Pero si alimenta la vida divina, la naturaleza divina, entonces usted va a vivir en victoria. Depende de cada creyente. Ahora, al hablar de las tentaciones, es bueno recordarles también, hermanos, cuál es el proceso que sigue la tentación, porque afortunadamente la tentación sigue el mismo proceso o la misma lógica para cada creyente. Por supuesto,
que las tentaciones se aprovechan de nuestras necesidades. Cuando tenemos necesidades, ya sea en lo material físico, en lo emocional, es un campo fértil para la tentación. Cuando, por ejemplo, nos sentimos vulnerables por determinadas circunstancias que se dan en la vida, cuando estamos solos o en soledad, el enemigo también va a aprovecharse. Pero una cosa que debemos de tener claro los creyentes es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Somos nosotros los que le damos la oportunidad a Satanás. Y si no, vea lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Veamos 3 ejemplos nada más. En el caso de Eva, Dios había dicho que no comieran de ese fruto. Eva vio el fruto, codició el fruto y en tercer lugar lo comió. La codicia tiene que ver con la ambición o es un deseo intenso de obtener aquello. En el caso del rey David, después de que hizo su siesta esa tarde, se levantó y desde el terrado dice que vio a una mujer que se bañaba. No sé si era pozo o río, allá estaba aquella mujer. Y dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. David, desde el lugar donde se encuentra, la pudo apreciar, pero también la codició. Y en su mente planificó qué hacer con aquella mujer que era tan bella. Y siendo el rey, la mandó a traer. Entonces David la vio, codició y adulteró. En el caso de aquel soldado israelita, después que habían derrotado al ejército de Jericó y que los muros habían sido derribados por el Señor, Josué dio órdenes precisas que ningún soldado debería de tomar nada de lo que encontraran en esa ciudad. Pero un soldado llamado Acán vio unas cosas tan bellas ahí, un manto babilónico, vio unas 200 monedas de plata y también vio un lingote de oro o una barra de oro, y como pudo las escondió. Acán vio, codició y robó. Piense, hermano, la vez que usted ha sido derrotado por una tentación, ¿cómo se dio ese proceso? Y es el mismo, es el mismo. Pero lo más importante, hermanos, esta mañana, y a lo que quiero que le presten suma atención, es
¿qué estrategias debemos seguir para vencer las tentaciones? ¿Cómo puedo ser yo un creyente victorioso? Ahora se habla mucho del creyente próspero, del creyente exitoso, pero me parece a mí que ese es un rumbo bastante peligroso que se nos está presentando como creyentes. Es más bien cómo yo puedo superar, vencer las tentaciones y convertirme en un creyente victorioso. Y por supuesto que cada creyente decide cómo vivir. No hay un estándar para todos. Es decir, en la Biblia sí lo hay, pero en la lógica nuestra, la lógica humana, no manejamos ese mismo estándar, sino que cada creyente decide cómo vivir su cristianismo. Ahora, ¿qué debemos hacer? La primera estrategia, estar conscientes de la presencia del mal. Cuando usted viaja en bus, no puede darse el lujo, pero de vez en cuando hay jóvenes que lo hacen, de abrir la ventana del bus, poner el brazo, ¿verdad?, en la ventana, con un buen reloj, o con su celular, y comenzar a hablar ahí, ¿verdad? Ahí por el Mercado Central, por ejemplo. ¿Qué le va a pasar? Usted sabe que eso no puede hacerlo, no debería hacerlo. En términos espirituales, pareciera que no estamos tan conscientes de la presencia del mal. Hay un mal dominante, hermanos, en este tiempo y en el mundo actual. Y ese mal dominante existe en todas partes. No solo en El Salvador, por ser un país con tantos problemas, tantos conflictos, tanta violencia. Ese mal dominante existe en Suecia, en Suiza, en Islandia, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Ahora, el mismo Jesús estaba consciente del mal. Y por eso es que Él subió o se fue al desierto a orar 40 días y 40 noches. Y Él sabía que el mal o el maligno estaba cerca de Él y que lo iba a atacar en cualquier momento, y así fue. 3 tentaciones una tras otra. Claro, Jesús tenía la solvencia moral para enfrentar las tentaciones y vencerlas. Nosotros no siempre estamos preparados y no siempre tenemos esa solvencia moral. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos para socorrer a los que son tentados. Pero también dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias al Señor. El Dios al que nosotros seguimos y servimos, Cristo Jesús, pasó por estas experiencias, las vivió, las experimentó. Y por eso es que cuando nosotros nos encontramos enfrentados por una tentación, el primero que se compadece es el Señor. Él no se pone en una actitud de acusación, de señalamiento, de condena. No, Él sabe
lo que significa para el creyente estar frente a determinada tentación. La segunda estrategia, reconocer que el pecado siempre deja huellas en nosotros y en los que nos rodean. Si hay algo que yo siempre estoy pendiente y lo estoy recordando frecuentemente, es esto, hermanos. Las consecuencias, las marcas, los dolores, los sufrimientos que trae el pecado. Porque es cierto, el Señor perdona, pero las consecuencias siempre las vamos a sufrir nosotros. Había un líder en una comunidad allá por San Matías, él ya murió. Y trabajando yo para Visión Mundial, se dio un problema, un conflicto en la comunidad y me dijeron que fuera a ayudarles a resolverlo. Y fui, era una asamblea con toda la comunidad. Me sentaron al frente con la junta directiva y ahí estábamos, en las primeras sillas estaban 3 señoritas muy jóvenes, bien maquilladas las 3. Mientras se desarrollaba la reunión, este líder, que por cierto es un líder que yo admiraba por su capacidad para dar discursos y siendo una persona analfabeta. El problema que tenía este líder es que era muy mujeriego. Claro, no era creyente, aunque nosotros lo vivíamos evangelizando continuamente, pero el hombre mujeriego, hasta la coronilla. Mientras se desarrollaba la reunión, él, fíjese, no les despegaba la vista a las chicas. Y se acerca a mi oído y me dice: don Esaú, me dijo, ¿y usted qué haría? Me dijo, si estas muchachas, me dijo, una lo agarre de aquí, otra de aquí y otra de aquí, me dijo. Nada, le dije yo. ¿Por qué? Me dice, ¿cómo es eso? Bueno, le dije, primero, soy cristiano, le dije. Segundo, soy casado. Tercero, no tengo dinero para mantener otra mujer, le dije. Vaya, me dijo. Y yo, me dijo, siendo un pelado, ahí ando gastando lo poquito que tengo en mujeres. Las tentaciones, hermanos, están a la orden del día. Y uno tiene que estar atento, pero especialmente saber que el pecado puede representar un momento de placer, pero las consecuencias de ese pecado, tarde o temprano, van a llegar. Por ejemplo, en el tema de las relaciones sexuales, sean prematrimoniales o dentro del matrimonio, es decir, me refiero al adulterio, la fornicación, pueden dejar consecuencias. Por ejemplo, se dice que hay más de 25 infecciones de transmisión sexual. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se han infectado en una sola relación sexual? Incluyendo el VIH y SIDA. Uno puede perder su matrimonio, y de hecho muchos, yo soy testigo de parejas que he atendido, parejas que han roto los votos del matrimonio por una infidelidad. Recuerdo una pareja que me buscó, pero fue la esposa, por supuesto, era ella la necesitada. Me dijo, mi esposo, yo descubrí que mi esposo me ha sido infiel desde que éramos novios, me dijo. Y yo quiero dejarlo, me voy a ir para Estados Unidos.
yo le hice ver las consecuencias que podían venir, no solo para ella, sino para la niña que tenía. Pero le dije, si usted no tiene la capacidad de perdonarlo, por supuesto, está en libertad y puede disolver el matrimonio. Solo hay una condición por la cual usted podría quedarse, le dije, que él acepte atención psicológica y que busque al Señor. Y así el muchacho lo hizo y ella logró quedarse con él. Ya pasaron varios años y siguen juntos, tuvieron otro hijo. El problema es que ella tuvo su primer novio, se fue para Estados Unidos y de repente vino y se le despertó a ella, ¿verdad? Esa pasión, esa emoción. Y me habló y me dijo, mire, esto me está pasando porque él me ha buscado. Y yo, me dijo, estoy dispuesta, me dijo, a salir con él. Y yo le hice ver otra vez, ahora las consecuencias van a ser estas para usted. Y gracias a Dios, ella logró superar la tentación. Pero hermanos, las tentaciones, a veces para vencerlas, y es lo recomendable, que uno busque apoyo en hermanos que tienen más experiencia espiritual o hermanas que tienen más experiencia. Buscar ese consejo oportuno. Claro, algunos no lo van a escuchar. Yo recuerdo una pareja, más bien un joven creyente, un líder de una iglesia, me dijo, yo quiero que nos dé consejería, me dijo, de noviazgo. Me dijo, que no estaban pensando casarse. Y llegó a la oficina con su novia y yo le pregunté, ¿ella es cristiana? No, me dijo, pero estoy trabajándola, me dijo. Yo creo que a ella le gusta el evangelio y primero Dios la voy a ganar, me dijo, para el Señor. Yo le hice la recomendación, tenga mucho cuidado de no darle un mal testimonio a ella. Bueno, no sé cuántas charlas les di, pero luego les perdí la vista. Al tiempo, regresaron y le pregunté a la señorita, ¿qué tal? ¿Cómo va la relación? Bueno, me dijo, lo que usted recomendó, nosotros no lo hicimos así. Ya tuvimos relaciones sexuales, me dijo. Le dije yo a ella y especialmente a él, yo no puedo seguirles dando atención a ustedes porque me fallaron. Y usted el testimonio lo ha puesto por el suelo. Así que lo siento mucho. A veces no se sigue el consejo, aunque es oportuno. Pero lo ideal es que se busque apoyo, pero también que se acepte la consejería. Solo recuerden, hermanos, la experiencia que vivió el rey David. Después de que pecó, el profeta Natán lo buscó. Y una frase que nunca olvidaría el rey David es la que le dijo el profeta Natán: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire qué sentencia. Murió su hijo, el que tuvo con Betsabé, y ustedes han leído la historia, cuánto sufrió David por ese niño. Amnón y Tamar, más bien Amnón violó a Tamar, ambos hijos de David. Absalón un día se propuso derrotar a su padre, matarlo para él convertirse en el nuevo rey de Israel. Y conocemos la historia, cuánto sufrió y huyó David para no ser alcanzado por su propio hijo. La tercera estrategia, hermanos,
debemos depender más del Señor y menos de nuestras capacidades. En la vida cristiana no existen los superhombres y las supermujeres. Eso solo se da en Hollywood. Lamentablemente, a veces uno olvida que ese es un riesgo. Cuando uno comienza a sentirse mejor que otros, superior que otros, ¿y a mí quién me va a ganar en la batería? Creo que soy el mejor aquí en la iglesia, hermanos. Por ejemplo, amén, dijo el hermano. Aquí en la iglesia Getsemaní nadie me puede superar en el teclado. Yo soy músico desde que era pastor en la iglesia de Las Cañas, hermano Israel. El hermano Israel es muy humilde. Y en cosas simples, fíjese, las hermanas que son buenas para cocinar. Yo les hago un pan que nunca lo he comido en otra parte. Es el mejor. Cuando uno comienza, ¿verdad?, a ufanarse, a engrandecerse, a sentirse superior a otros, es cuando está en grave peligro. Y alguien debe advertírselo, Nadie se lo advirtió a Jimmy Swaggart, fíjese, aquel famoso predicador. Nadie se lo advirtió que estaba en grave riesgo. Pastores famosos aquí en el país que han fracasado, creo que nadie se los advirtió. Cuando se sintieron encumbrados, quizá nadie se los advirtió. Pero eso es sumamente delicado. Y el apóstol Pablo estuvo a punto también de vanagloriarse por la experiencia sobrenatural que había vivido y que lo ponía en un nivel igual o superior a los demás apóstoles. Pero Dios, en su sabiduría, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Hermanos, considerémonos siempre necesitados. Y en esa necesidad y en esa debilidad, busquemos al Señor. Desafortunadamente, no siempre amamos la oración. Hace años se hizo una encuesta para saber cuánto oraban los pastores, fíjese. Y se descubrió que no llegaban ni a 10 minutos al día. Creo que andaba entre 5 y 10 minutos lo que oraban. Yo sé que aquí hay hermanos de oración, pero es cierto, orar requiere voluntad, disposición, requiere de tiempo, y no siempre estamos dispuestos. La cuarta estrategia: cuidar nuestras áreas débiles y vulnerables o nuestras zonas de peligro. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. El pastor Eliseo Martínez muchas veces enseñó sobre ese texto. Yo lo escuché varias veces a él hablar de este texto, refiriéndose a Timoteo, que era un joven soltero, pero que era un muchacho con una baja autoestima. Y
Pablo sabía que es cierto, hay un mal dominante, hay un problema allá afuera, pero el problema mayor está aquí. Lo tengo yo, lo tiene usted. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuida tu relación personal con el Señor. Eso no depende del pastor, no depende de los ancianos, depende de mí. De manera que es importante reconocer, hermanos, que hay ciertas situaciones en la vida, estados de ánimo. A veces uno puede levantarse como un poco romántico, ¿no? Con deseos de ser amado, con deseos de que alguien le diga una palabra bonita. Hay estados de ánimo así. Hay lugares que a lo mejor uno no debería de frecuentar, pero hay tiempos que se prestan para el pecado. Yo crecí, fíjense, nací y crecí en un cantón, una iglesia grande, el hermano la conoce y creo que otros, iglesia Esmirna, Potrero Sula. La mayoría de personas siempre se han dedicado a la agricultura. Y en la época en que yo era un niño, adolescente, los meses en que muchos creyentes fracasaban espiritualmente, ¿saben cuáles eran? Noviembre, diciembre y enero. ¿Por qué razón? Salían las cosechas. Salían las cosechas y las iban a vender. Y con dinero se alejaban del Señor porque regresaban o volvían a los vicios. Lamentablemente. Hace años, en un periódico nacional, un periodista hizo una pequeña investigación aquí en San Salvador de cuántos moteles había en ese tiempo. Yo no recuerdo ya el número, es indeterminado el número de moteles, no hoteles, que existen en San Salvador. Y preguntó también a los empleados de los moteles que visitó cuáles eran las fechas mejores para ellos. Les respondieron todos: los fines de semana, los días feriados, los días de fiesta. Es cuando más trabajo tienen en los moteles. Y muchos de los que llegan a los moteles son miembros de algunas congregaciones que no voy a mencionar porque no los conozco, pero es cierto. En ese mismo reportaje dice que entrevistó a un taxista, son los que llegan a traer clientes, ¿verdad? O llevan y traen. Y este taxista recogió una mujer joven y bueno, la llevó y la fue a recoger y la llevaba para su casa. Y ella cuando iba en el taxi reconoció al taxista y le dijo: ay, le dijo, usted ya se dio cuenta, le dijo, ¿en qué ando yo? Le dijo. Y para colmo ella era cristiana, decía ser cristiana también. Le dijo: mire, le dijo, pero no le va a decir a mi esposo, le dijo, por favor. Y con tal de que no le diga, le dijo, yo me acuesto con usted, le dijo. Hermanos, esa es la degradación moral en que vive esta sociedad. Y los creyentes no escapamos de ella. En quinto lugar, y con esto termino, la quinta estrategia: debemos huir de las tentaciones, aunque esto parezca cobardía.
otra vez Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. El machismo está arraigado a nuestra cultura e idiosincrasia. Huir de una tentación sexual se puede evaluar como cobardía o poca hombría. Yo era un adolescente y andaba con mi primera novia. No sabía qué hacer con la novia, no tenía experiencia. Pero un hermano, un joven de la iglesia, ya maduro, me dijo, yo sé que usted anda con la fulanita, me dijo. Y sé también que ella lo quiere mucho a usted, me dijo. Le voy a dar un consejo, me dijo. No pierda la oportunidad, me dijo. Aproveche esa oportunidad que tiene con ella, me dijo. Y si no, me dijo, después se va a arrepentir. Fíjese, un joven cristiano dándome ese consejo a mí y yo sin experiencia. ¿Qué creen que hice? No, no es lo que ustedes imaginan. No, no lo hice. No lo hice. No le hice caso. Si yo le hago caso, yo no estaría aquí ahora. No. Mi historia sería otra. No tendría un hogar estable. No. Pero decidí no hacerle caso, romper esa relación y asunto terminado. Yo tenía un compañero, abogado, notario, soltero, un buen muchacho. Y llegamos a tener buena relación porque estábamos en la misma oficina. Yo llegué a conocerlo mucho a él y él me conoció mucho a mí. Pero llegué a admirarlo porque siendo un joven profesional, soltero, se le presentaban muchas oportunidades y las rechazaba. Me dijo una vez que andaba con una chica muy atractiva y lo quería mucho a él, pero que la chica no quería solo abrazos, besos, quería acostarse con él y le exigía. Me dijo, rompí la relación. Yo no quiero, me dijo, llegar al matrimonio habiendo tenido experiencias sexuales con algunas mujeres. Además, quiero cuidar mi testimonio, el testimonio de mi familia también. Y ahí está el muchacho todavía, soltero y se mantiene firme a sus convicciones. Hay muchos jóvenes así en nuestras iglesias, pero hay otros que han sido cobardes, no han resistido a la tentación. Yo quiero, hermanos, esta mañana animarles a que estemos más atentos y alertas a la realidad que vivimos. Necesitamos crecer espiritualmente, pero sobre todo pongamos en práctica estas recomendaciones que nos hace la palabra del Señor. Estemos conscientes de la presencia del mal. Reconozcamos que el pecado siempre deja huellas para toda la vida. Debemos depender más del Señor que de nuestras propias capacidades. Cuidemos aquellas áreas débiles en nosotros o nuestras zonas de peligro y huyamos de la tentación. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir en victoria como el Señor lo espera. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta mañana porque nos permites estudiar juntos el consejo divino, pero sobre todo recibir estas recomendaciones que vienen de tu Espíritu Santo, que son como advertencias, porque tú quieres que como hijos tuyos permanezcamos siempre en obediencia, en santidad y viviendo una vida victoriosa. Te ruego que ayudes a los hermanos
jóvenes, señoritas o adultos que puedan estar siendo confrontados por una tentación en este tiempo, que tú les ayudes para no ceder a la tentación, que tú les des la sabiduría que necesitan para poder, Señor, salir victoriosos de estas luchas que enfrentan. Te doy gracias por la iglesia Getsemaní, por su pastor, por los líderes y por toda la congregación. Síguelos conservando en amor, en obediencia, para tu servicio. Por el nombre de Jesús. Amén.